Hoy contamos con Susana Casal y además Susana conectada desde Argentina. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sí, Muy sí, sí, acá bien. estamos en pleno verano En pleno verano, latinoamericano. justo, al revés de nosotros, pero bueno, pleno verano, qué bien. Am, Corporate Visionaire, buscamos estos visionarios desde áreas corporativas que saben que tenemos que tener un papel importante a día de hoy en las corporaciones para afianzar los futuros de las corporaciones. Y hoy charlamos con Susana Casal. Susana Casal es comunicadora organizacional y mentora de comunicaciones y sobre todo especializada en qué datos, en la gestión de datos y KPIs relacionados con la comunicación interna y los digital workplace. Tan de moda y tan en boga de departamentos de comunicación y departamentos de recursos humanos y tan relacionados, ¿no? De cómo si están funcionando bien las estrategias o no. Susana, muchísimas gracias por participar en este podcast y un placer tenerte aquí. No, gracias a ustedes por invitarme y por ayudar a seguir divulgando esta mirada de los datos en áreas de comunicación, ¿no? Y de recursos humanos, que en general somos áreas que todavía nos cuesta un poquito acercarnos, ¿no? A las partes más duras. Mira, Susana, voy a hacer un poco de introducción. Sí. Hablábamos en el último episodio, hablábamos con un visionario de espacios de trabajo y estuvimos comentando pues este mantenimiento que tenemos, sobre todo a nivel internacional, del formato híbrido, ¿no? De este cambio de metodología de ahora cuántos días vas a la oficina, pues no, estoy la mitad en casa, o que parece ser, según los últimos indicativos, que se está manteniendo este formato híbrido. En Argentina, ¿cómo estáis? ¿Qué sospechas que está sucediendo? Bien. Bueno, depende mucho de los rubros, por supuesto. Hay rubros que requieren más presencialidad, como los productivos o los fabriles, pero sí es cierto que en el último tiempo se sostiene esa tendencia de volver a la presencialidad. Acá en Argentina, progresivamente las organizaciones fueron volviendo, post pandemia las organizaciones, y en general hay un esquema de 2-3 o 3-2, y la verdad es que todo apunta a que cada vez más, o sea, siguen sosteniendo la idea de volver a las oficinas en algunos rubros, ¿no? En los que tradicionalmente pensábamos que podía sostenerse en un esquema híbrido, tal vez con menos presencialidad, ¿no? Tal vez son 4 días presencial, 1 virtual. Sabemos que eso, bueno, puede generar como un disconfort en los colaboradores, por eso también cuesta tomar esa decisión, pero hay organizaciones grandes que han vuelto, y sobre todo las organizaciones medianas y chicas, la mayoría ya tienen un esquema mucho más presencial. Ok, mantienen si acaso este formato híbrido, ¿no? Que quizás pre-pandemia no existía y ahora sí. Este Sí, formato sí, eso híbrido, seguro. O sea, nunca a los niveles pre-pandemia. O sea, en general se ha incorporado mucho más la hibridez. ok. Este formato híbrido tiene, la tecnología toma una importancia muy relevante porque el día que tú estás en la oficina, pues tienes que disponer de un espacio de trabajo y luego pues tienes que disponer también de cierta información que es necesaria para trabajar. Y luego, pues el día que estás en casa, en el momento que abres el ordenador, te tienes que encontrar lo mismo, ¿no? Por lo tanto, la importancia de la tecnología, en este caso, por la parte de Rauna que nos toca, es primordial. Pero a su vez, lo que llamamos comunicación interna, ¿cómo ha cambiado? ¿Cuáles crees que son? Ahora como visionaria, te voy a hacer la pregunta. ¿Cuáles crees que son los indicativos que hay que apalancarse como los must, los indicativos que hay que tener en un departamento muy fijos para que asegurarte de que está funcionando esta comunicación interna corporativa? Bien. Bueno, por un lado te digo la parte como más genérica o más conceptual de mi mirada respecto de la tecnología en esta época para la comunicación interna. Es, evidentemente hemos aprendido las ventajas y las posibilidades que nos da la tecnología. Más allá de que estemos volviendo o no a la oficina, sabemos que hay muchas más posibilidades para aprovechar, y sabemos que tenemos mucha más alfabetización digital que antes, ¿no? Mucha más digitalización. Con lo cual, la tecnología para mí sigue vigente hoy más que nunca, por supuesto, independientemente del modo presencial, porque
porque hay organizaciones muy grandes que están dispersas geográficamente, con lo cual la tecnología igual tiende puentes. Y hay muchas organizaciones que obviamente que por su modalidad de trabajo la explotan más, pero incluso en la presencialidad ha ganado mucho terreno. Ahora, ¿cómo saber si eso funciona o no funciona? Es elemental basarse en datos, ¿sí? Que es un poco lo que vengo promoviendo, porque sabemos que las tareas de comunicación tenemos esa espada de Damocles sobre, ¿no? cómo comprobamos que lo que hacemos da resultados. Exacto. Exactamente. Y cómo también a veces setear expectativas, porque generalmente hay una visión como muy simplista de la comunicación, es que si mando una comunicación, entonces doy por enterado a todos, y eso lo cierto es que no es real, no es así. No podemos garantizar que porque nosotros emitamos, exista gente que lo reciba, lo lea, lo atienda, y mucho menos lo comprenda, y mucho menos esté de acuerdo. Entonces, empiezan a dar muchas matices en el medio, y yo creo que poder traquear dónde se nos corta la comunicación, tenemos que empezar a ver datos. Como te decía, también las expectativas, ¿no? No solamente pensamos que si emitimos lo recibe todo el mundo, sino que a veces no dimensionamos realmente a cuánta gente estamos llegando. Si estamos llegando a un 80% de nuestra población, a un 50% o a un 10%. Sí. Claramente no es lo mismo, ¿no? Entonces, a veces tener esos termómetros, y la digitalización es la forma en la que nosotros podemos tener esas métricas, para mí, de base, o sea, elementales. No solamente tenerlas, sino también nosotros poder empezar a interpretarlas. Sí. A valorarlas. Porque también existe muchos equipos de comunicación o de recursos humanos que tienen las herramientas o que están a punto de contratarlas, pero que después no le pueden sacar la riqueza, no le pueden sacar el jugo, porque no saben ni qué están buscando, ni cómo interpretarla, ni cómo mezclar, ni cómo interpretar esos datos con la realidad, con lo que sucede offline. Entonces, para mí ese tipo de habilidades son claves desarrollar. Y a veces, Susana, pasa del análisis a la parálisis, ¿eh? Nos encontramos con tantos datos que o acabas fijándote en los que quieres hacer el seguimiento. Y esto, tenía otra consulta. Sí que me gustaría que nos hicieses tu visión de cuáles son estos datos, cuáles deberíamos de fijarnos como key points. Pero luego entiendo que estos datos que hay que irse fijándose en la corporación tienen que ir muy vinculados con el objetivo de la propia corporación, ¿no? O sea, es como el objetivo del departamento que lidera, en este caso, la comunicación interna, y vinculado con el objetivo de la corporación entera, ¿no? Exacto. A ver, sin duda hay como un grupo de KPIs que son súper corrientes, ¿no? Digamos, pero es clave lo que acabas de decir vos, que no porque sean los corrientes son los que tenemos que elegir, y depende mucho de del momento en el que estemos nosotros y de lo que realmente necesitemos mostrar. Y pongo un ejemplo concreto, ¿no? No es lo mismo cuando nosotros acabamos de instalar una plataforma en la cual lo que necesitamos saber es, bueno, cómo la adopta la gente, cómo empieza a navegarla, a utilizarla, dónde la gente se pierde, ¿no? Que a veces podemos tener también consultas, o podemos ver que dónde se cortan los clics, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y podemos empezar a ver, incluso por mapas de calor, cómo navegan las personas por esas páginas. Entonces, ese es un momento cero, es un momento de donde nosotros tenemos que abrirnos al aprendizaje y entender lo que es. Pero a medida que va pasando el tiempo y nosotros vamos haciendo tracciones, emisiones, campañas y demás, tal vez tenemos que dejar de ver la adopción, porque se tiende a estabilizar ese número, y tenemos que empezar a ver otro tipo de métricas que se vuelven más relevantes, como, bueno, puntualmente distintas comunicaciones, secciones que se están funcionando más, cómo generamos ganchos en la redacción para hacer que la gente, ese contenido sea atractivo y sea visto, cómo cambian las interacciones si nosotros cambiamos de estrategia, ¿no? Entonces, ahí empezamos a ver cómo los datos nos van dando señales, simplemente. Los
datos no van a cambiar si nosotros no hacemos cosas diferentes. Entonces, cómo nosotros podemos ir fomentando nuestra creatividad, nuestras estrategias para que los datos nos vayan dando ese pulso, ese seguimiento para poder ir mejorando. ¿Sí? Sí. Entonces, como base elemental es siempre, obviamente, es alcance, es a cuánta gente estamos llegando, interacciones como comentarios, como likes, eso nos permite ver qué contenidos son como más atractivos. Y también algunos datos de gestión, ¿no? Hay personas que les interesa como ir monitoreando mucho cuánto nosotros estamos, por ejemplo, estableciendo agenda de mensajes. Supongamos, estamos en una plena transformación cultural y necesitamos difundir nuevos valores, nuevos propósitos. Si nosotros tenemos que poner eso en agenda, tenemos que asegurarnos de generar contenidos anclados en eso, en esa agenda. Entonces podemos después empezar a monitorear cuánto nosotros establecimos ese tema en agenda a partir de cuánto comunicamos. Vale. Entonces, a veces esos datos de gestión también son relevantes, ¿sí? O empresas o áreas de comunicación que están empezando a tener una gestión más alineada al negocio. Bueno, ¿qué implica más alineado al negocio? Bueno, necesito poner más información, notas o posteos sobre información corporativa, productos comerciales, lanzamientos. Digo, si yo no puedo dar cuenta de que hice mi parte, tampoco puedo decir si yo este tema lo puse en la agenda, ¿no? Exacto. Suerte que, sobre todo a nivel tecnológico, los digital workplace y sobre todo las intranets, con los módulos de comunicación tenemos infinidad de posibilidades, segmentar por público objetivo, por idioma, en el caso de multinacionales, e incluso poner estos puntos de gamificación o incluso poner estas alertas, ¿no? De tipo red social, de dar los likes o de compartir. La verdad que sí, ahí estamos avanzando. Oye, me ha encantado lo de alfabetización digital. Me encantó este concepto. Muy bien, muy bien. Esto sí que es, que no es analfabetización, ¿eh? Sino que es al revés. O sea que genial, Susana. Oye, otra cosa que teníamos, que seguramente sucede también en Argentina, es el tema del engagement, sobre todo el engagement del empleado. Que si ahora, al contrario, estamos volviendo a oficinas, ¿no? Que estamos haciendo este formato más híbrido, quizás se está quitando un poco el foco en el concepto del engagement del empleado, pero que sigue teniendo mucho foco, ¿no? Entiendo también a través de los KPIs y todo lo que es la data. Sí, sí, totalmente. O sea, no, lo que pasa es que me vuelvo al concepto del engagement. Muchas veces las organizaciones ven cosas que los empleados tal vez no ven. Ya. Eso me pasa cuando hay gente que las organizaciones promueven más trabajo en equipo y más interacción entre personas. Y por ahí, yo desde mi comodidad de mi hogar, no tengo ganas de interactuar con otro. Entonces estoy más cómoda en mi casa. Entonces claramente me molesta, entre comillas, que me propongan actividades en grupo, pero es que la organización ve que eso es necesario. Con lo cual, muchas veces toma decisiones que al principio pueden ser un poco impopulares, pero porque las necesitamos justamente para resolver temas más profundos, ¿no? Entonces, es y no es, es importante el engagement porque nadie quiere a sus colaboradores disconformes o enojados, pero sí también es como, bueno, cómo nosotros podemos darle contexto a esa toma de decisiones, cómo nosotros podemos mitigar ese impacto negativo que puede tener y tomar y generar como ese contexto alrededor. Dicho esto, paso al tema de KPIs para monitorear, eso es súper relevante. Sí. Súper relevante porque hoy las herramientas permiten hacer esos pequeños pulsos, ¿no? Esas pequeñas encuestas y con más frecuencia. A veces no es el típico cuestionario de clima que se manda una vez al año, sino que podemos hacer como traqueos de esas sensaciones y sentimientos mucho más frecuentes, con una o dos preguntitas. Entonces creo que eso es elemental para ir teniendo una línea, ¿no? Una trazabilidad de cómo van impactando también las decisiones, ¿no? Habitualmente hay momentos del año donde tenemos por ahí más épocas de festejos, más épocas de encuentros, donde el clima en general se airea
Y momentos, claro, donde hay tal vez mucha presión laboral, más estrés, y podemos también ir sondeando eso con datos. Ostras, esto me parece una estrategia súper acertada. En lugar de grandes encuestas que quizá te toma un rato, ¿no? Que obviamente pues allí sacas muchos resultados y muchas decisiones, intentar alargar y hacer pequeñas encuestas que lo que están haciendo pues es que te encuentres en otras situaciones y en otros periodos, no solo de tu vida, sino de la sociedad, ¿no? Y pueden ser que los resultados viren. Esto me parece muy interesante, Susana. La verdad que me Y parece aparte, muy buena metodología. hablando de esto de la parálisis, ¿no? Muchas veces las encuestas largas tienen muchas validaciones y cuesta lanzarle, después que la gente no la contesta. En cambio, si nosotros queremos hacer 5 preguntas, ponemos una por día y en una semana, en solamente una semana, ya tenemos igual la muestra que necesitamos. Entonces digo, a veces no hace falta recurrir a estrategias complejas, sino aprovechar lo que tenemos, muy sencillo, y sí es fundamental saber hacer preguntas, ¿no? Es como preguntar lo que necesitamos preguntar, porque también a veces nos pasa que después no hacemos nada con la información, pero porque preguntamos mal, no es por la herramienta. Sí. Generalmente me dicen, las encuestas no funcionan, las encuestas no las responden. Y yo digo, bueno, pero ¿cómo estamos preguntando? También, porque a malas preguntas, malas respuestas. Entonces es importante también ver eso, entender un poco de muestras. ¿Cuántas respuestas necesitamos para confiar en ese dato? A veces pensamos de vuelta que necesitamos el 100% de respuestas. Y a veces con tener una muestra también chequeamos o validamos una hipótesis. Muy bien. No, no, muy interesante. A mí me queda una última y luego te voy a preguntar cuál funciona, porque al final somos corporate visionaries y hay que dar opción. Me queda una última pregunta, que es el concepto que ahora también leemos mucho sobre él, que es el well-being. No sé en Argentina, pero más o menos en España y en algunos países, desde recursos humanos, se lidera comunicación interna, un concepto de well-being. Sí. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves? ¿Lo tenéis implementado en grandes corporaciones en Argentina? Sí, sí, de hecho, a ver, en las áreas de comunicación trabajamos de manera transversal con diferentes disciplinas. El well-being muchas veces se lleva desde áreas de cultura, otras veces se lleva desde áreas más de comunicación, otras veces se lleva más desde áreas de salud, ¿no? De departamentos médicos y demás. Y creo que comunicación interna puede aportar mucho para poder poner sus plataformas al servicio, de poder diseñar propuestas acordes a lo que estamos necesitando y de manera rápida. Cuando nosotros tenemos, digo, ya sea por medio de encuestas también, de sondeos, que podemos entender qué están necesitando las personas, diseñamos propuestas ad hoc. Sí. Si no, muchas veces nosotros hacemos al revés, ¿no? Creamos, lanzamos y decimos la gente no se sumó, hicimos algo que estaba muy bueno, pero al final nadie se enganchó con esto. Y lo tiene que ver mucho con empezar a escuchar antes de diseñar. Entonces, leer los datos antes de salir a hacer. Creo que esa mirada de involucrar a las personas en el diseño de estrategias requiere de esta habilidad de comunicación que tiene que ver con la ida y vuelta, con la conversación, con no solamente ir a casos como lineales, ¿no? Y podemos incluso, otro experimento que se puede hacer es poner contenidos, una nota de yoga, una nota de... y ver qué interacciones tienen, ¿no? Entonces, bueno, esta evidentemente gustó más, interesó más, tuvo comentarios, podemos incluso dentro de esas notas incluir las preguntas, bueno, ¿qué disciplinas haces vos? ¿Qué te gustaría hacer? Si hiciéramos algo en el trabajo, ¿qué harías? Y empezar a generar esa conversación, incluso por medios que parecieran como más unidireccionales, ¿no? Sí, sí, no, totalmente. Y gracias a la tecnología podemos llegar tanto el día que estás en la oficina como el día que estás en casa, ¿no? Y ahí, pues genial. Bueno, Susana, pues ha llegado el momento. Ahora la visión. O sea, ¿cuál crees que debería de ser la visión a nivel de gestión de datos o de KPIs en comunicación interna aplicada al Digital Workplace? Y
Yo ya te voy a despedir del episodio 2, pero me voy a quedar con la visión que tienes. Bueno, muchas gracias. Yo creo la visión es que vamos ganando mucho terreno, que nos vamos amigando las áreas soft y las áreas hard, tanto para entender de tecnología, porque creo que si nosotros no podemos entender qué herramientas necesitamos, qué funcionalidades necesitamos, qué barreras tal vez tenemos incluso para implementar, es nuestro material de trabajo, ¿no? Es para nosotros es el puente que nos permite llegar. Han cambiado los soportes, tenemos nosotros como comunicadores que estar mucho más cerca de nuestros equipos de sistemas, de nuestro mundo de la tecnología para poder entender y estar un paso adelante. Y de la mano de eso también la tecnología nos abre mucho el mundo de los datos. Son los canales por excelencia que nos dan datos, con lo cual es aprender a leerlos, interpretarlos, pedirlos, y generar conclusiones al respecto es una de las habilidades que por suerte creo que ya está instalada la necesidad. Sí. Ya no estamos preguntándonos si es necesario, sabemos que es necesario. Lo que nos falta todavía es capacitarnos, es prepararnos, es indagarnos, es para realmente que deje de ser un deseable para que empiece a ser una realidad. Correcto. Pero tenemos todo para lograrlo. Muy bien. Oye, Susana, un placer. Te invitaré a una mesa de diálogo también con otro. Mira, el episodio 1 estuvimos hablando con Francisco de espacios de trabajo del futuro y yo creo que podríamos hacer una muy buena mesa de diálogo y podríamos charlar mucho rato, seguro. O sea que muchísimas gracias, Susana. Muchos besos y besos a Argentina. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un cariño. Venga, gracias. Hasta luego, Susana.